Bueno, un placer presentar a David Rodríguez. Lo considero un experto en el enneagrama. Me dirá él si es así, si no es así, pero al menos la mirada está puesta en eso, se nota. Y es una pasión por entender el ser humano y los arquetipos de personalidad humana. Hoy estamos acá para hablar de su libro El legado de los nuevos hombres. Principalmente tengo una incógnita, no leí el libro, sí te sigo mucho en los videos del enneagrama. Tengo una Ujú. incógnita con respecto a esta mirada puesta que un poco ya a todos no, porque nunca es todos, pero digo, a una gran mayoría, supongo yo, nos suena como sentido común esto de que el hombre puede también expresar su parte sensible, puede dejarla salir, puede ser tierno, puede ser amoroso, y la mujer puede ser agresiva en el buen sentido en algún momento para hacer defensa personal, para cuidar su espacio. El hombre puede en algún momento sentir que no tiene que ser el que todo lo puede, el proveedor, el que tiene toda la fortaleza. La mujer puede en algún momento sacar su fuerza de adentro y decir, voy a sobrevivir en este mundo y voy a ganar lo mío y no voy a estar en pareja por un sustento económico o por la necesidad de ser querida, ¿no? Y eso creo que a muchos ya nos viene haciendo sentido hace mucho tiempo, pero principalmente me interesa la integración, me interesa ver que esto que planteó Claudio Naranjo, una mirada puede ser la del feminismo, que es algo del hombre en contra de la mujer o aplastando a la mujer. Yo no lo veo así, que exista hoy Mm. un patriarcado, quizás años atrás. Claudio Naranjo lo planteaba más por la cuestión de los tres cerebros que tenemos y cómo predomina el cerebro racional sobre los otros cerebros en todos, tanto hombres como mujeres, y que la salud está en la integración de esos tres cerebros, de esas tres partes, mental, emocional e instintiva. Y entonces me interesa esto, ver cómo la salida está en la integración, tanto para hombres y para mujeres, y Mm. que no es una cuestión, la salida no es una cuestión de pasar de una cuestión cultural muy fuerte en cuanto al dogmatismo religioso, la estructura, los valores que vienen desde arriba y no son mis valores, el deber ser, la apariencia, el tener que formar una familia, el hombre con ciertas características demasiado diferentes de la mujer, a pasar al progresismo que hoy por ahí es más común respecto a lo difuso extremo, a la sexualidad totalmente abierta, antes de ser totalmente abierta, donde incluso la biología puede darse una construcción. Entonces yo creo que ni una cosa ni otra. Es decir, no somos tan distintos hombres y mujeres y a su vez somos distintos. No somos tan distintos porque tenemos esos tres cerebros y tenemos una parte racional y tenemos nuestras emociones y nuestra sensibilidad y tenemos nuestro instinto, pero a su vez sigue habiendo sutilezas, diferencias. Incluso se dice que en países donde hombres y mujeres realmente pueden acceder al estudio que ellos quieren, o sea, como que no hay una cultura que lleva más a los hombres hacia un lado o hacia otro, sino que hay libertad total para elegir, como los países nórdicos. Igualmente hay como un 80-20%, un 80% de hombres que eligen carreras más racionales, con objetos, que implica el análisis, la observación desde afuera, y hay un 80% de mujeres que eligen más carreras de docencia, de cuidado, de lo emocional, del cuidado de lo vivo. Por eso también muchas mujeres estudian biología, Mm. independientemente de que no sea cuidado de seres humanos. Y entonces eso, cómo lograr esa integración a nivel cultural y cómo darnos cuenta de que en realidad esa integración de nuestras tres partes interiores nos conviene a todos. Vale, mira, yo lo que creo que aquí lo importante es darnos cuenta hasta qué punto estamos, digamos, nos hemos vuelto rígidos, ¿no? Al final, eh, la salud mental, yo creo que eh, coincidirá conmigo cualquiera que nos esté escuchando, que es un tema de rigidez. Es decir, en el momento en el que yo eh, convierto mi forma de actuar en una forma muy cerrada, ¿no? Muy
con pocos registros, estoy de alguna manera amputando partes de mí, de mi ser, ¿no? Potencialidades a nivel humano y, bueno, pues probablemente hay un sufrimiento asociado, ¿no? A esta, digamos, a este encajar en un personaje muy, muy limitado, ¿no? Esto lo podemos ver, como tú decías, yo soy muy, muy interesado, apasionado, podemos decir, por el tema de la personalidad. He estudiado mucho el eneagrama y el eneagrama nos muestra cómo estos niveles de poca salud son el que uno se queda anclado a un personaje y, digamos, responda ante las demandas del mundo siempre con las mismas estrategias, ¿no? Pues luego, mirándolo como cuestión de género, también podemos ver que ha existido históricamente y sigue existiendo esta rigidez en los roles de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Tal como Claudio Naranjo explica lo que sería el origen de estos roles tan marcados, de lo que él llama la mentalidad patriarcal, yo creo que se entiende bien que se trata de algo que está ya fuera de su tiempo, es decir, que quizás en un momento para la supervivencia del ser humano tuvo sentido, pero que a día de hoy es más una cárcel, tanto para hombres como para mujeres, el seguir un poco anclados en esta mentalidad patriarcal. Que como tú dices, pues se ha avanzado mucho y hay países que más, que menos. Por suerte ha habido un cuestionamiento de estos roles tan rígidos, pero sí que es verdad que hay algo cultural que se transmite todavía, ¿no? En las familias, de padres a hijos, que hace lo que tú dices, ¿no? Que parece que luego a la hora de elegir profesión hay cosas que se dan muy por hechas, ¿no? Que esto es más de hombres, de mujeres. Bueno, todo esto yo creo que como sociedad está bien que sigamos cuestionándolo y sigamos abriéndonos, ¿no? A que cada vez, pues, cada ser individual pueda ser más libre de elegir, de vivir su vida con todas sus potencialidades, sus deseos, ¿no? Y que se construya él a sí mismo su identidad, ¿no? Pero quería hacer este apunte de un poco, claro, el origen al final de lo que se llama mentalidad patriarcal viene se dice que de finales del Neolítico, ¿no? En un momento en el que parece ser que nuestra especie se enfrentó pues a una escasez fuerte de alimentos, ¿no? De recursos. Entonces, pues bueno, después de una época de una relativa abundancia, claro, ¿qué pasa cuando hay poco y somos muchos, ¿no? Los seres humanos, pues que evidentemente y desgraciadamente nace, podríamos decir, el germen de la guerra, ¿no? De la actitud de, bueno, si yo no tengo y el vecino tiene, voy a invadir, voy a saquear. Es decir, entramos ya en una cosa más de conflicto y ahí evidentemente la figura del soldado o del guerrero, ¿no? En lo que es la comunidad, ¿no? Pues cobra un valor para la supervivencia del grupo. Y claro, en este tiempo, ¿no? Los que iban a luchar o a conquistar pues eran los hombres por su fortaleza física. Bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Y ahí ya pues empieza esta mirada hacia el hombre como alguien más necesario. Claro, esto es muy discutible, ¿no? Pero con un rol muy importante para la supervivencia. Y al hombre se le pone un poco en el seno de la familia, pues en este lugar de como que hay que cuidar al hombre, ¿no? Tiene una serie de privilegios, tiene poder dentro del núcleo familiar, ¿no? Bueno, puede, por ejemplo, ofrecer a una hija en matrimonio, ¿no? Estas cosas que se hacían antes, toma las decisiones por toda la familia, ¿no? Y claro, cuando también este espíritu de que el hombre tiene un privilegio llega a la política, ¿no? Es decir, el hombre entra en la esfera política, traslada esta actitud de conquista, de proveer, ¿no? De un poco una actitud combativa a la política que las sociedades también implementan, ¿no? Y desde ahí pues ya nos imaginamos reconstruir lo que ha sido la historia de la humanidad, si la política ha tenido esta cosa de conquista, ¿no? Imperialista, de la fuerza, de conseguir las cosas por la fuerza, de competitividad sobre todo, ¿no? Hay como un insensibilizarse al sufrimiento del otro porque lo que se trata es de ganar, de prevalecer, ¿no? Y podíamos ver actualmente que el sistema económico que hace mucho tiempo que gobierna el mundo es una especie de brazo económico de estas ideas, podemos decir, patriarcales, ¿no? o de competitividad, ¿no? Que pues es el capitalismo, ¿no? Al final la base del capitalismo es una base patriarcal.
Entonces ya se ve que, claro, esto nos queda un poco lejos, ¿no? El que tuviéramos todos que matarnos los unos a los otros por el alimento, aunque sí que es verdad que eh, hay mucha desigualdad en el mundo, pero no se trata ya de un tema de supervivencia, sino que parece como que nos hemos quedado impregnados de que la forma de estar en el mundo es una forma de competir, ¿no? De todo vale por ganar. Y bueno, esto es lo que encarna mucho la mentalidad patriarcal, ¿no? La pérdida un poco de la sensibilidad y como el enaltecimiento de estos valores que a uno le permiten conquistar, ganar, triunfar y por lo tanto, pues podemos decir sobrevivir, ¿no? Mm. Sí, a mí muchas veces me gusta, en este afán que te digo que me gusta integrar las polaridades, muchas veces veo el capitalismo cuando se torna enfermizo como en la peor parte de lo masculino, ¿no? Lo masculino enfermo, Sí, y sí, el sí, sí. socialismo cuando se torna en una madre sobreprotectora, ¿no? Ah, Y ese envión que en realidad debería ser para los que realmente están en una mala situación, se sostiene para seguir siendo necesitado, ¿no? Es como si esa madre sobreprotectora que tiene un hijo de 40 años y que lo sobreprotege para que el hijo no sepa que puede ser autosuficiente e irse y volar porque ella se queda sin su hijo. Muchas veces da la sensación, yo vivo en Argentina, que este estado tan hipertrofiado tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces termina siendo sí, tan sí, sí. perverso la búsqueda del poder, la conquista, el dinero, a cualquier costo, incluso a costa del otro, como el decirte que cualquier empresario es un explotador, cualquier empresario busca su propio beneficio y son todos malas personas y el pobre es bueno por naturaleza. Entonces déjame a mí que yo te protejo, que yo soy la voz del buenismo. Y obviamente que ahí cuando le das todo el poder a un gobierno lo haces totalitario, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar también Claro. ese equilibrio? Claro, esto es lo que tú decías al principio de los tres cerebros, ¿no? O como dice Claudio, los tres amores. Claro, podíamos mirarnos como el patriarcado lo que hizo es coger el cerebro racional, o sea, la mentalidad orientada, no sé cómo decirlo, a la lógica, a que los números cuadren, ¿no? A más es mejor, podríamos decir de alguna manera, y eso parece que se volvió como la única forma de enfrentar los problemas del mundo. Luego, cuando tú dices, claro, ¿qué pasa con, por ejemplo, el socialismo extremo, ¿no? Mm. Sería con mirar como que el otro de los tres cerebros, ¿no? También toma el poder, pero un poco también de una forma total, ¿no? Es decir, el segundo cerebro, el cerebro mamífero, este cerebro que está relacionado pues con el cuidado, con la familia, con lo que es la tribu un poco. Claro, también lo que tú dices, crearía individuos dependientes o no terminaría de ser tampoco una solución. Es decir, no parece que la solución sea pasar una mente patriarcal a una mente matriarcal, Ujú. ¿no? Mm. Y por último, si hablamos del tercer cerebro, claro, el tercer cerebro, que es el cerebro infantil o el cerebro, esto hay que entenderlo como depende, ¿eh? Si miras como padre, madre, hijo, estamos hablando de la familia interna, se puede usar este esquema a veces para cuando haces terapia con alguien para entender un poco, ¿no? Cómo se funciona a nivel interno, pero mirando como los tres cerebros, habríamos el cerebro humano racional, el cerebro mamífero y el cerebro más reptiliano o instintivo, ¿no? Pero cuando hablamos de instinto nos referimos, podríamos, dentro de la familia interna, al niño, ¿eh? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir un poco pues que el timón lo dirige los instintos, los deseos, ¿vale? Claro, no sé yo muy bien qué sería un sistema político con una mente instintiva o infantil porque tampoco funcionaría muy bien. A mí me parecería algo así como una especie de anarquía, ¿no? Que tampoco acaba de ser la solución. Entonces, lo que tú dices de cómo, claro, cómo integrar, eso es uno de los grandes, yo creo, desafíos. Claudio Naranjo veía claro que si el mundo tiene que ir hacia un nuevo orden, lo que tiene que ser es un sistema social, político, económico que integre un poco las tres miradas, ¿no? Es decir, hay momentos en los que hay que ser racional, hay que ser, ¿no? Pues directivo, esta cosa más masculina o patriarcal, hay momentos en los que tiene que entrar el cuidado y hay momentos en los que, por supuesto, se tiene que permitir esta cosa más, podemos llamarla más dionisíaca o del instinto del placer, ¿no? Al final, como sociedad, esto ya lo decía Freud, ¿no? El problema es que nos hemos castrado mucho a nivel instintivo
Y esta represión provoca muchos de los problemas que como sociedad tenemos a nivel de patologías mentales, bueno, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que realmente ese es un gran desafío y que no hay una solución todavía. No hay un sistema político, no hay un sistema social en el que se integren los tres amores o los tres cerebros, ¿no? Ese sería un poco Sí, el problema. a su vez, no sé cómo lo ves vos, me parece que estamos en un mundo más diverso que nunca, que creo que lo ha dado Internet también, como que no hay una cultura tan marcada en todo el mundo por igual, ¿no? Porque, por ejemplo, sigo viendo que sigue habiendo una represión en lo instintivo, en lo sexual, y capaz que vos estás con un grupo de amigos y empezás a hablar de algo sexual íntimo, no pornográfico, digamos, algo íntimo y se ponen nerviosos y empiezan a hacer chistes, por ejemplo, ¿no? Pero después se sabe que, ¿no? Puertas para adentro en la intimidad, ¿no? La rienda suelta al instinto es hasta excesiva. Incluso hoy hay gente que habla de lo preocupante que es que menores de edad, cada vez más chicos, consuman excesivamente pornografía y tengan un acceso tan directo al placer, porque eso te deja como sin eros para la vida, ¿no? Cuando todo el tiempo estás como evacuando, ¿no? Antes había una excesiva represión que no era bueno, ¿no? Porque la gente estaba desequilibrada cuando no miraba su instinto y se daba el permiso de vivir su sexualidad con su pareja y por ahí, no sé, para la mujer era más pecaminoso o no se podía tener mucho sexo más allá de tener hijos y casarse. Y hoy en día es como que hay de todo, ¿no? Sigue habiendo como quizás una represión y parece que somos más libres y no lo somos, pero a su vez lo que es Internet y el alcance al placer tan instantáneo también genera un desequilibrio cuando uno llega a ese placer de un modo tan rápido, ¿no? Mira, yo, esto no es una cosa que no se dice desde hace poco, hace muchos años que ya se dice que realmente si la sexualidad estuviera colocada en el lugar que tiene que estar desde edades muy tempranas, desde la infancia, no sería necesaria la existencia de la pornografía. Es decir, hay algo aquí como un mensaje extraño de como no lo vivas así, pero entonces utiliza este recurso que es la pornografía, ¿no? Y creo que cuando tú dices que hay más libertad, sí la hay, pero quizás no hay la naturalidad que tendría que haber todavía y a las edades que tendría que haber para que la iniciación al sexo fuera de una forma como más respetuosa, ¿no? Con los procesos naturales pues de los niños, de las niñas. Esto es un tema que es complejo, ¿eh? Yo tampoco tengo la solución. Lo que a mí me parece es que decir que porque hoy se tiene mucho acceso a pornografía es como que no hay represión, no acaba de ser verdad del todo, sino que se pasa como un consumo que yo veo de un sexo que no es exactamente el sexo más saludable que se puede tener, ¿no? De Y vuelta, es un tema complejo, ¿eh? de vuelta uno puede jugar con las polaridades, así como el capitalismo es el padre enfermo y el socialismo en su peor estado es la madre enferma. Digo, la pornografía sería la masculinidad enferma y un tantra, por ejemplo, demasiado dogmático en ciertas ideas espirituales de que la energía es sagrada y no la puedo evacuar tan rápidamente y tengo que contenerlo, ¿no? También podría ser enfermizo, ¿no? Siempre es buscar el equilibrio. Pero fíjate que toda rigidez o todo exceso, ¿no? Se puede ver como una patología, ¿no? Mm, Probablemente el tantra es interesante, la pornografía cumple una función, pero habría que ver cómo que todo fuera un poco más equilibrado y más sano, mm, ¿no? Y ya mm, te digo, al final el asunto es que yo creo que francamente que todavía no sabemos qué, qué modelo de crianza, cómo atender, ¿no? Al desarrollo de los niños, de las niñas, para que como ser humano crezcamos eh, respetando el ritmo natural, ¿no? En cada momento lo que es necesario y que salgamos a la vida un poco, pues, no sé cómo decirlo, como con menos distorsión, ¿no? En cuanto a cómo gestionar lo que deseamos, lo que necesitamos. Es realmente complejo el tema. Y si tenés ganas, ¿cuál sería tu imagen respecto a cómo debería ser el recorrido de la integración de la sexualidad desde que se es muy pequeño hasta que se tiene 10 años, se pasa por la adolescencia? Tenés como más allá de que obviamente es debatible como todo, pero ¿cuál sería
como para que no haya que, como para esto, ¿no? Rebatir la cuestión de que somos libres porque consumimos y en realidad es porque estamos reprimidos y buscamos el escape por algún lado. Sí, algo así, algo así. No lo sé, ¿eh? Ya te digo que esto es complejo, pero sí que me viene algo a mí como que en general todos, si le perdiéramos el miedo a la sexualidad, incluso los que somos padres, creo que a veces podemos tener el miedo en pensar que nuestros hijos, ¿no? O hijas son seres sexuales. Pues que claro, la sexualidad no es genitalidad simplemente, ¿no? Entonces hay que ver cómo esto va desarrollándose de una forma natural y saludable y poder, como no escandalizarnos también con ese proceso, y quizás haciendo eso habría menos violencia, ¿de acuerdo? Luego una vez ellos acceden, ¿no?, a la sexualidad y no sé, no acaban muy bien de saber cómo hacerlo, acceden a esta pornografía que yo la veo muy patriarcal y muy enfocada a lo que es la fantasía masculina de lo que debería ser el sexo. No es para nada respetuosa con la sexualidad femenina, ¿no? Acceden a esto que es muy violento. Entonces, sería evitar toda esta violencia, ¿no? Hay violencia cuando se castra, ¿no? Y se escandaliza uno con la sexualidad infantil y también hay violencia luego cuando la opción que se les ofrece es esta pornografía, ¿no? Y yo creo que al final el tema es un miedo y una represión que por mucho que nos creamos tan libres y tan abiertos, pues seguimos teniendo todos, ¿no? ¿Y cuál sería la sexualidad no genital o sea, que al vivirla no se necesitaría ese escape a través de la imagen externa de sexo de otras personas? No, sí que evidentemente habrá una genitalidad cuando sea el momento, ¿no? Pero yo veo que tendría que haber quizás todo un proceso natural de exploración, cuando ya llega, pues se despierta esto en los niños, las niñas, que pasa muchas veces simplemente por el contacto piel con piel, ¿no? No sé, yo que hablo del enneagrama y hablo de la bioenergética, hay momentos muy clave en el desarrollo del niño en los que los niños y las niñas tienen una sensibilidad y buscan explorar, ¿no? Y que ellos pueden hacerlo, ya te digo, de una forma segura y de una forma escuchando, pues, la curiosidad natural. Pero ya te digo que no quiero tampoco meterme en según qué cosas, porque es un tema sensible, es difícil, ¿no? Yo Sensible, tampoco, fino, es muy fino. claro, no Mm. tengo la solución, pero ahí me viene que hay como esta cosa, ¿no? Que todavía tenemos mucha represión y es peor, ¿no? Es peor vivirlo desde ahí Yo creo, y educar desde ahí. desde mi punto de vista, yo creo que el peligro de normalizar la parte genital en el niño es que si vas, por ejemplo, a Claudio Naranjo y te habla de los tres cerebros y que incluso se van desarrollando a medida que crecemos, no está el último cerebro desarrollado como para tener ese libre albedrío de con quién está, y entonces hay como más una predisposición, o se está más a expensas de la manipulación y el abuso. Entonces, por eso es que, o sea, no por el punto de vista, no por una cuestión religiosa castradora de que no podés ni siquiera tocar a un hijo, sino porque si se normaliza desde antes de lo que uno intuye que debería ser, es posible que después se acerque gente grande y al tenerlo ya integrado, empiecen a tener una historia con alguien que en realidad no lo están decidiendo desde su libre albedrío adulto. Claro, pero ese es el tema, es decir, aquí se trataría que Ujú. los que somos padres seguimos siendo padres y evidentemente hay que tutelar y proteger a los niños, ¿no? Pero que dentro de esto ellos puedan tener un cierto grado de libertad para explorar. Ya te digo que no entiendo, no sabría decirte cuál es la solución concreta, Ujú. pero sí que yo creo que tiene que haber un poco como este balance entre seguridad y al mismo tiempo que ellos sientan que, que la sexualidad no es algo que es tabú, que yo creo que al final es el problema. Es tabú, tal, no sé qué, bueno, luego no, pero ahora puedo acceder a la pornografía y lo que encuentra es un contenido violento, ¿de acuerdo? Ya te digo, no sabría decirte cuál es la solución, si fuera tan fácil ya se habría encontrado, pero sí que como sociedad tenemos que revisarnos a ver qué hay, ¿no? De, de represión por un lado, de patriarcado por otro. Bueno, hay muchos temas que yo creo que todavía tenemos que ir transitando para llegar a mayor salud, ¿no? Mm. Sí,
Sí, ahí está mi mente conspiranoica también, y yo digo, ¿por qué es tan abundante y tan gratuita también la pornografía, ¿no? Si hay un interés detrás de eso. Bueno, el capitalismo funciona así, ¿no? Lo que tiene demanda es ofrecido en masa y lo que da un consumo, pues se potencia y no se mira mucho por el bienestar de las personas. Creo que no es ningún misterio, ¿no? Sí, yo por ahí lo veía. O se mira poco por el bienestar. Claro, sí, yo por ahí lo veía más que en esto, ¿no? De que uno pierde su energía ahí también, ¿no? Y entonces estás como menos en ese eros para decir, me quiero acercar a la persona que me gusta, quiero emprender, quiero lo que sea en la vida. Cuando estás todo el tiempo consumiendo placer y evacuando, estás como más tonto, sedado, ¿no? Entre tantas cosas que por ahí se usan para que seamos ovejas, ¿no? Y no soberanos de nosotros mismos. No, claro, es que es muy neurótico estar persiguiendo el placer continuamente. La vida no va de Mm, eso. La vida mm, va de poder sostener muchos estados distintos, ¿no? Y saber manejarse. Y el placer, evidentemente, forma una parte muy importante en la realización del ser humano, pero reducir la vida a placer continuo, eso mm, es un freno para el desarrollo, está clarísimo, para que florezcamos como personas, ¿no? mm. Sí, uno podría decir, volviendo a este tema, ya vamos a salir del tema, pero digo, volviendo al Sí, tema pornográfico, es como si fuera el sexo chatarra, como la comida sí, chatarra. sí, Si vos sí, a un tal hijo cual. le prohibís la comida chatarra, un día de tanta represión va a ir a buscarla y va a comer más de lo que se Exacto, suponía. Y si exacto. acá lo prohibís también, pero es evidente que eso no te nutre, que eso te deja una sensación en la comida de no haberte alimentado y en ese consumo de lo visual de este tema, una sensación de vacío, ¿no? Entonces, eh, es la dosis. Todos podemos soportar una dosis de veneno o de porquería, incluso para que nuestro organismo aprenda a defenderse, ¿no? Porque no podemos vivir en cosa de cristal, pero el tema, cuando se vuelve excesivo, ahí empiezan los problemas. Sí, pero creo que es un tema de también poder tener libertad y responsabilidad, ¿no? Y es decir, como tú Mm, dices, la comida chatarra existe, pero mm, claro, lo sano podría ser, yo la pruebo, me doy cuenta que eso no es bueno para mí y tomo otras opciones mejores, ¿no? Y lo mismo tendría que pasar quizás con cierto tipo de contenido de pornografía o lo que sea, pero a mí lo que me viene es que como todavía hay mucha represión, la represión lo que provoca exactamente es rebeldía, es que esto es, mm, ¿no? Es muy antiguo y se sabe la rebeldía. Esto está prohibido, pues allí que te voy y no, me lo están prohibiendo porque eso es bueno, eso es interesante, ¿no? O es atractivo. Y ahí no hay libertad tampoco, ¿no? mm. Sí, por eso es que incluso a nivel político, cuando algo es muy extremo, después se viene pendularmente el otro extremo. Por eso es que es bueno estar atento, porque muchas veces conviene que estemos divididos desde los poderes, estar atentos a ver quién habla de corazón, quién es honesto intelectualmente, y no importa que pensemos distinto, que tengamos matices distintos, encontrar esos puentes de unión en gente que vos sentís desde tu vibra, que es buena gente, que es gente que actúa de corazón, que quiere para los demás lo mismo que quiere para sí mismo, que no tiene un gran conflicto de interés dentro de sí, no importa que pensemos distintos, porque si no, te presentan como un paquete de ideas, ¿no? Extrema, que es la salvación a otro paquete extremo de ideas, y así vamos socialmente de un lado a otro, peleándonos con gente que más o menos proviene de la misma clase social que nosotros, que más o menos tuvo una familia más o menos como nosotros, y estamos ahí peleándonos. Entonces es bueno no engancharse de esa susceptibilidad política, y si No, no, cuando no. veo que alguien piensa honestamente, que es coherente, que habla de corazón, no importa que piense distinto, y está bueno que empecemos a intercambiar. Sí. Yo tengo muy claro, y hay gente que lo dice, mucha gente lo dice, que los desafíos que nos vienen como sociedad, como especie, ¿no? Requieren de que estemos unidos. Es decir, son desafíos los que vamos a tener que hacer frente como colectivo, como grupo, ¿no? Y un poco la historia de nuestra especie es la historia de las guerras, ¿no? Por poseer más, ¿no? Por regiones, ¿no? Es un poco, yo creo que lo que tenemos que hacer, como tú dices, es integrar, ¿no? Es decir, seguro que todas las ideologías, ¿no? Formas de abordar los problemas tienen algo bueno que aportar y sería bueno poder, no sé, como poner todo sobre la mesa y funcionar como equipo, ¿no? Esta Mm, cosa
integradora también a nivel de sociedad, ¿no? Creo que nos hace falta. Mm. Sí, a mí me gusta ver, por ejemplo, cómo hay gente que es, por ejemplo, nacionalista y a mí me da risa. Ojo, no es que yo sea globalista, que es el otro extremo, ¿no? No hablo de la globalización, hablo del globalismo, que nos quieren unidos para vendernos una solución ante un gran problema mundial y así también nos utilizan, ¿no? Pero digo, el nacionalismo, la defensa de una camiseta con los colores, porque Argentina tal cosa, y yo digo, si el pasado está regado de sangre, de un lado, de otro, o sea, si el 2020 fue un año donde hubo miles de interpretaciones y está acá, cerquita y con toda la tecnología al alcance de la mano, imagínate lo que pasó hace 100, 200, 300, 400 y yo voy a defender, digamos, con tanta convicción un libro de historia que escribió alguien que no sé qué interés económico tenía, o porque ya la historia, incluso desde la mayor honestidad intelectual, es subjetiva. Yo no veo la historia Sí, sí, sí. contemporánea como la ves vos. Imagínate si a eso le agrego la cuestión del sofismo para convencerte de que un bando es el más bueno. Entonces digo, no me interesan las fronteras, me interesa el ser humano, ¿no? Y Fíjate que esto que tú dices lo podemos seguir viendo como parte de mentalidad patriarcal, es decir, mm, esto es lo mío, lo tengo que defender, el que está más allá de la frontera es el enemigo, es un peligro para mí. Yo lo veo que es que realmente, eh, como decía Claudio Naranjo, está tan introducido a muchísimos niveles que no nos damos ni cuenta, ¿no? Nos hemos vuelto una especie que está enfrentada, estamos enfrentados entre nosotros mismos por A o por B y ese es yo creo que el principal peligro que tenemos, ¿no? A lo que nos enfrentamos al estar mm, divididos y a no poder hacer un frente conjunto a los grandes desafíos, la ecología, ¿no? No sé, la sobrepoblación, cómo repartir la riqueza, bueno, estas cosas que desde que el mundo es mundo, ¿no? Es el drama un poco que tenemos como sociedad. ahí también hay un gran debate en si hay sobrepoblación o no. O sea, escuché en algún momento que cuando éramos 1.000 millones de habitantes se decía que cuando llegáramos a ser 2.000 millones iba a colapsar todo. Y ahí estamos en 8.000 rondando y ahora dice que está bajando porque se tiene menos hijos que antes. Bueno, en el tercer mundo no sé si no se tienen menos hijos, ¿no? Pero sí es verdad que en el primer mundo vamos un poco, nos estamos envejeciendo. Mm. Sí, pero incluso en Argentina, que antes se tenía más hijos, está bajando el promedio de hijos notablemente. Y dice que para que se sostenga, cada mujer fértil tiene que tener dos y está abajo de dos en este momento, ¿no? Sí, sí, en Europa también. Mm. Eh, voy a meterme en el enneagrama, ¿no? De- ¿Desde cuándo tu interés por el enneagrama? Principalmente, eso se lo pregunté también a Rocío, no sé si viste la Sí, entrevista que sí, le sí. hice. Ajá. ¿Desde cuándo tu interés? Y, y otra pregunta, si querés que le puedo llegar a agregar, es porque vi un video de debate, creo que de Lennon y otro de Hitler, y eran tres Ujú. personas que las tres se autodefinen como eneatipo 5, o sea, que piensan mucho, que estudian mucho, y no llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿en qué punto llega tu convicción para decir es este eneatipo? Si bien capaz que no llegas al 100%, pero ¿dónde lo sentís? ¿Dónde? ¿Es una cosa intuitiva? ¿Es una cosa mental? ¿Desde dónde llega? Porque conozco un psicólogo, que lo considero amigo, que me dijo que hizo el programa de Claudio Naranjo hace muchos años, el programa SAT. De Me programa SAP. decía que ahí ves los fenotipos, o sea, ahí ves el cuerpo y eso es lo que te deja como una cosa de, sí, está en la esencia, en cómo camina, en el cuerpo, porque pasan una semana, 10 días, no sé, y reunidos por eneatipos. ¿Vos hiciste el programa SAT? ¿Cómo es? Sí, sí, yo he hecho el programa SAP completo. Bueno, voy a responder a tus dos preguntas. Primero, me preguntabas que Dale. cómo me acerqué yo al enneagrama. Bueno, eh, yo entré en un proceso personal de autoconocimiento, ¿no? De trabajarme a mí mismo hace aproximadamente unos 15 años y durante la formación en Gestalt, pues entré en contacto con el enneagrama porque se hablaba
¿no? De esta cosa de los números, de parece que hay una personalidad 5, una personalidad 3, me llamó la atención. Y ya en mis primeras lecturas del eneagrama para mí fue una revelación, ¿no? Yo siempre he sido muy curioso del tema de la personalidad, pero no había visto un modelo que me convenciera. Hay distintos modelos, ¿no? Conocerás, no sé, el Big Five, se habla en psicología de estos 5 rasgos, ¿no? Que pueden estar más o menos. Luego Jung también planteó un modelo, pero yo no me había encontrado con uno que tuviera tanta solidez. Y realmente no hay una base científica en el eneagrama, es decir, si quieres creerlo lo crees, si no, pues, pero no vas a tener una demostración porque su origen es más bien esotérico, ¿no? Pero para mí fue, no sé, como ver verdades como puños sobre muchas personas de mi entorno, sobre mí mismo. Sobre todo fue la gran comprensión que me dio sobre mi propio rasgo, ¿no? El eneatipo 5. Entonces, bueno, desde ese momento, que de esto ya hace casi 12, 13 años hasta el día de hoy, mi interés no ha dejado de crecer, ¿no? Con la profundidad que le otorga lo de los subtipos, los tipos instintivos, ya no son 9, se convierten en 27. Bueno, realmente yo como terapeuta ha sido una grandísima ayuda en el sentido de afinar el tiro, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con esta persona y una vez eres capaz de ubicarla en este mapa o en esta taxonomía de la personalidad, podríamos decir, el camino se acorta muchísimo, porque te está hablando de la herida original, te está hablando de las estrategias con las que esta persona de una forma neurótica se enfrenta a la vida y al mundo, y también del camino de salida un poco de este laberinto, de este sufrimiento, ¿no? Entonces ya te digo que a día de hoy sigo con mi pasión y porque me ayuda muchísimo, ¿no? En mi trabajo como terapeuta y también para mi propio trabajo de sanarme a mí mismo, ¿no? Que en ello sigo. Luego tú me preguntabas, ¿no? Cuando escuchabas el debate, ¿cómo colocas a alguien en el eneatipo, suponiendo que sepas de eneagrama? Yo considero que tengo algo, ¿no? Que sea algo de eneagrama. Mira, yo creo que al final hay muchos indicadores que te pueden ir ayudando. Hay veces que es una cosa muy inmediata y la persona ya hay algo que ni lo piensas, ¿no? Inmediatamente te viene a la mente y dices, se está moviendo con este rasgo. Claro, yo no me dejo llevar por la primera impresión nada más, ¿no? Luego quiero investigar, quiero conocer a la persona que me hable, ¿no? De cuál es su dinámica, de cómo se enfrenta a ella, no sé, al dolor, a las relaciones, a muchas cosas, ¿no? Así que realmente es, una vez yo creo conoces las pasiones, los eneatipos en profundidad, puede haber veces que de una forma espontánea te encaja muy rápidamente y otras veces que requiera pues una investigación más detallada. Por ejemplo, con estos personajes que hablábamos en los debates, había algunos que sí los conocía más, como era el caso de Bruce Lee, y para mí no había duda, ¿no? Pero otros me plantearon un reto, el poder decir cuál es el eneatipo de John Lennon. Bueno, yo me acerqué a la biografía del personaje, ¿no? A entrevistas que había, bueno, un poco entré en contacto con su historia y finalmente... ¿Hubo una intención ahí de buscar personajes que fuera difícil reconocerlos o simplemente es algo común el hecho de no estar tan de acuerdo con los eneatipos? Yo creo que depende. Hay personas que es muy claro y hay personas que son un verdadero rompecabezas. Entonces, un poco los debates del canal de Rocío se hicieron en cuanto a las demandas del público de Rocío. Ellos pedían, se interesaban por un personaje o por otro, había una votación, entonces el más votado, pues hacíamos un poquito el trabajo de investigación y hablábamos sobre él. Ya te digo, por ejemplo, el caso de John Lennon fue difícil porque también los tres no nos pusimos de acuerdo en absoluto. Cada uno dio sus razones y cada uno hizo su apuesta, pero también como no es una cosa científica, no hay una solución. Es decir, no hay una respuesta final que pueda decir que Antonio, que Rocío o que yo acertamos, ¿no? Entonces ya se deja un poco abierto también a lo que cada uno quiera pensar. No sé si convencimos yo más o más Rocío, ¿no? Yo creo que los tres dijimos verdades y ya pues
se queda un poco así, ¿no? Hay veces que hay más consenso, pero de todos modos con el eneagrama nunca tienes una garantía al 100% de que has acertado el eneatipo, ni el tuyo propio ni el de la persona. Pero sí que es verdad que cuando resuenas tanto... Ni siquiera el tuyo, digamos, o la clave es ese, ¡pum!, me cayó la ficha. A ver, yo a día de hoy no tengo ninguna duda. Sí que es verdad que en mi caso, incluso cuando he asistido al programa SAT, me ocurre esto que la gente me dice es que tú eres el 5 de manual, ¿no? Por decir algo. Y lo mismo pasa con algunos que son 9 o 12 o lo que sea, ¿no? Yo a día de hoy ya no tengo ninguna duda. Pero sí que es verdad que hay personas de mi entorno que las tengo bastante seguras y otras que, pues no lo sé del todo, ¿eh? Apuesto por una opción, pero podría ser que me estuviera equivocando. En todo caso, yo veo más como que si a uno en su proceso personal le sirve lo que el eneagrama le aporta de claridad, ¿no? de camino para trabajarse, pues está bien. Quizás no es tan importante haber acertado o no, siempre y cuando sea fructífero para ti el contacto con el eneagrama, ¿no? En mi caso, desde luego, lo ha sido muchísimo. Y en el de muchas personas que conozco también, ¿no? Yo es lo que recomendaría a la gente. Claro, no te obsesionás con la herramienta, te encanta, te apasiona, la querés compartir, Sí, ves la utilidad, pero no sí. es esto de que si la realidad no encaja con mi teoría, quiero cambiar la realidad para que encaje con mi teoría, ¿no? No, eso sería un gran error. Ujú. Yo creo que siempre cualquier, no sé, aproximación a una herramienta de crecimiento personal o cualquier terapia o llámale cualquier proceso tiene que estar centrado en la persona y en lo que a la persona le hace sufrir. No se trata de que la persona encaje en la herramienta, se trata de que la herramienta se ponga al servicio de la persona. Vamos a Exactamente. ayudar a esa persona. Sí, yo también lo veo como una herramienta para ver en qué lugares recorre los personajes humanos, ¿no? Los arquetipos humanos y darme cuenta, Sí, 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 sí. ahí me tomó tal número, porque incluso teniendo un número central tenemos características de los otros, ahí me tomó tal número, salgo, ahí me tomó salgo, porque no me conviene quedarme ahí. Y puede ser muy enriquecedor a veces decir, olvídate de que eres un 5, mírate, por ejemplo, las relaciones de pareja desde el 4, a ver cómo las estás viviendo tú, quizás te estás poniendo muy demandante desde un lugar de comparación. Vamos a mirarlo, porque como tú dices, son comportamientos arquetípicos, defensas arquetípicas. Está bien, yo creo, si uno se aproxima al enneagrama, verlo en su completitud, ¿no? Y conocerlo, que existen todas estas pasiones, que en un momento dado podemos encarnar ciertos comportamientos, como dar una mirada más completa, ¿no? Sí, porque en definitiva cuando se rigidiza el personaje, ya sea en el que viene de serie o en los otros que vamos tomando, sufrís, sea cual sea. Eso. Mm. Sí, de hecho por ahí, por ejemplo, yo no me considero un uno, pero hay ciertos aspectos en los que soy obsesivo. Y cuando, no, viste, cuando vos te equivocás decís, y no era nada, o sea, incluso imperceptible para mucha gente, y era una tontería muy grande, y te perdiste Claro, un claro. tiempo en eso, ¿no? Una energía que se fue en lamentarse por algo que no tenía el más mínimo sentido lamentarse. Exacto. Entonces, para ti lo útil será ver cómo tu perfeccionismo te hace daño. Te hace daño a ti, hace daño a los seres con los que te relacionas, ¿no? Mm. Vamos a mirar el perfeccionismo en ti, cómo lo juegas, ¿no? ¿Qué motivo tiene? Si viene de una herida, de algo de la infancia. Y estará bien, aunque tú seas un 3 o pueda ser otro número, ¿no? Sí, yo lo más probable es que sea un 6. Pero No no sé quería cómo. preguntar, digo, no sé si querrás contarnos cuál es su... No tengo el insight, ese darse cuenta emocional, que es una especie de parto entre placer y dolor, no lo tengo. Y justamente puede ser que eso sea patognomónico de ser un 6, ¿no? Pero sí lo único que te puedo decir es que no me veo en el eneatipo 2. Eso es lo único. Eso lo descartamos, ¿no? Pero sí, es muy, muy interesante verlo como herramienta y como decís vos, en algún momento soltarlo, porque incluso se puede transformar en una justificación para Ese es no, un riesgo. para no salir de la frontera y decir, bueno, ¿qué querés? Si yo soy tal número, ¿cómo querés que no me comporte así? O con los signos pasa lo mismo. Digo, los signos saliendo de esa astrología superficial, porque hay una astrología que es profunda, hay gente muy estudiosa Sí, que, sí, que sí. maneja la Sí, sí. astrología
y que ve esto, ¿no? Esta pasión por entender al ser humano y capaz que hace un retiro y también ve que todos los Aries son de tal manera, los Cáncer tienen hasta aspectos parecidos, ¿no? Físicamente. Digo, entonces, ¿cuántos mundos que hay para estudiar el ser humano? Lo importante es que ayude, que sirva. Claro, claro. Al final no hay que volverse tampoco un adicto a los mapas, ¿no? Ya te digo que el foco tiene que estar puesto en si yo quiero madurar, ¿no? Y quiero florecer, quiero vivir de una forma más plena. Eso siempre, eso siempre. Exactamente. Bueno, David, ¿cómo te estás sintiendo con esta charla? ¿Te interesa el tema? ¿Hay Por algún tema que supuesto que me... te parece hay algún tema que te parece que no hayamos tocado, que está relacionado con esto y por ahí lo hayamos pasado de largo? No lo sé, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, podemos hablar de lo que Mm. quieras, ¿no? ¿Qué significa la Gestalt en tu vida? Porque a mí te cuento lo que me pasó con la Gestalt. A mí me pasó que arranqué una formación de 3 años, que también era estilo SAT, en el sentido de que pasaba un fin de semana entero conviviendo. Sí, sí, sí. Y llegó un punto que como que la abandoné a mitad era 1 año y medio y dejé, porque lo sentía como anacrónico, en el sentido de que en algún momento pudo haber sido muy útil cuando había una sociedad con mucho psicoanálisis y se le da vuelta a la mente y al pasado y a la palabra y la palabra y la palabra, cuerpo, emociones, experiencia. Pero llegó un punto que yo decía, esto es como una cosa forzada de conectar con la tristeza y de conectar con el enojo. Es como que yo entiendo que la terapia como una cosa de no evitar el pasado y los dolores ni nada de eso, pero es como que dejo que venga y ahí me meto, pero no me meto como una cosa de que para llegar al cielo hay que cargar con la cruz, ¿no? Es como que tiene que doler y tiene que salir el enojo y tiene que salir la tristeza. Y lo sentía como eso, como un fin de semana entero que estábamos todos emocionados, sensibilizados, en congoja y una cosa como de lo que la escuela me enseñó es esto, y la escuela como ya poniéndose la camiseta también, ¿no? De esa formación. Y a su vez hice terapia, por otro lado, la única terapia que hice así sostenida, habrán sido 3 años, terapia grupal gestáltica, pero me gustó un poquito más ahí, como que vi que era más cuidado y que no era tan eso de ir a buscar constantemente la emoción reprimida o lo guardado, o señalarte todo el tiempo que lo que está afuera lo estás proyectando de un modo medio brusco. Va, ¿Qué mirada tenés vos de la Gestalt? claro, yo puedo comprender perfectamente que haya personas como tú que se han aproximado a la Gestalt y no hayan acabado de comulgar mucho, no hayan sentido que era para ellos en ese momento. Claro, mi experiencia es muy distinta. Realmente para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado, ¿no? El permitirme, como tú dices, esos 3 años de la formación en Gestalt, porque fue un viaje interior, ¿no? Y un viaje interior desde una óptica muy distinta a la que yo conocía, quizás de haber ido al psicólogo, ¿no? Que digo yo, de pupitre, bueno, de pupitre, de oficina, ¿no? ¿Qué De oficina, no. escritorio? Un escritorio en el De medio, escritorio, claro. eso, de escritorio, ¿no? El cognitivo-conductual, bueno, fue un Ujú. cambio de registro muy grande Mm. y para mí sí supuso como integrar una forma de mirar el proceso personal que no había conocido hasta el momento y que luego he integrado muchísimo en mi vida y no deja de ser mi herramienta principal cuando yo atiendo a los pacientes, ¿no? Yo creo que la Gestalt es un enfoque muy potente, pero sí que es verdad que es importante que te ofrezca la Gestalt o trabajes en Gestalt con un profesional que haga un uso como responsable, ¿no? Y haga un uso, no sé si la palabra es como adecuado. Es decir, porque sí que es verdad que hay ciertos entornos que la Gestalt se entiende como una cosa un poco, vamos a permitirme la palabra, un poco histérica, de venga emoción y venga emociones. Y dice, bueno, no va de eso, al final la Gestalt va de darse cuenta. Y claro que en el darse cuenta, y más en la sociedad que vivimos tan patriarcal, todo lo que decíamos, hay mucha represión de la emoción, y hay mucha represión de muchos contenidos, que eso desde luego es muy necesario, que uno tome conciencia y aprenda a sacarlos. Pero no va solo de eso, no va solo de eso la Gestalt. Entonces sí que hay que ir con cuidado también, ¿no? Elegir una buena escuela o elegir un buen grupo, que lo lleve un terapeuta con una cierta, yo creo, una madurez, ¿no? Un cierto proceso, un saber estar, para que tú le puedas sentirte cómodo y al mismo tiempo
lo puedes utilizar como lo que es un laboratorio para tú poder abrir todo lo que no abres en tu vida fuera de la Gestalt, ¿no? Y vayas aprendiendo a, podemos decir, a flexibilizar el personaje neurótico, ¿no? Pero miramos desde el eneagrama, pues lo que es mi carácter, mi traje rígido que no me deja ser yo mismo, ¿no? O vivir plenamente. Entonces, esa es la potencia que yo veo en este enfoque, que es muy experiencial. Eso es en lo que le gana a otros enfoques como, por ejemplo, el cognitivo-conductual, que es muy experiencial. Entonces, no vamos a hablar sobre lo que te pasa, sino que vamos a practicar con lo que te pasa. Vamos a intentar ir más allá de cómo tú normalmente respondes ante una situación, una demanda del exterior. ¿Me explico? Esa es la potencia de la Gestalt. Yo la defiendo, pero sí defiendo que se haga un uso responsable, maduro, y es verdad que no se hace en todos los círculos o todos los entornos, ¿eh? Sí, a mí me pasaba, viste que vos hablaste de patriarcado, a mí me parecía que justamente como el clima del grupo era al revés, era como un matriarcado, ¿no? Claro. Y hasta sentirme sapo de otro pozo, que igual no es algo raro en mi vida, pero sentirme sapo de otro pozo en el sentido de que todo muy emocional, todo muy sensible, todo muy... Y si eras un poco más racional, por ahí eras como el bicho raro, ¿no? Era todo como muy ambiente 4, digamos, obviamente que habrá habido otras Ya, ya, personalidades, pero... ya. Y entonces ahí no me terminaba de sentir como que pertenecía. Entiendo perfectamente lo que dices porque, claro, yo también como carácter mental también tuve un poco esa sensación, pero creo que tuve la suerte, claro, ahí digo la cosa de la madurez, ¿no? Y de no agarrar la Gestalt como un se trata aquí de ir a la cosa histérica, no, no es eso. Es decir, tan defensivo es estar en una emoción histérica como estar completamente racional y mental y que no haya registro emocional. Tan, tan inflexible es una cosa como la otra. Entonces, la Gestalt sirve para todo tipo de defensa y todo tipo de carácter, pero tiene que estar administrada desde un lugar viendo qué necesita cada persona en cada momento. Y Claro. también en qué punto está, y evidentemente si uno está muy racional, hay que respetar su ritmo y hay que ir viendo, ¿no? Es decir, irle proponiendo las propuestas también con tacto, ¿no? Tiene mucho de tacto lo que es la terapia, lo que es acompañar a alguien para que pueda ir superando, ¿no? Y abriéndose a otras cosas, entendiendo su dificultad con la que viene también. ¿Me explico? Mm. Ya te digo que, no sé, Claudio Naranjo hablaba de la Gestalt como una fuerza transformadora, ¿eh? Él realmente, y el que estuvo en contacto con muchas escuelas, con muchos abordajes terapéuticos, y al final decidió convertirse él como un emblema de la Gestalt a nivel mundial, ¿no? Porque veía este potencial. Yo creo realmente y bueno, a la luz está que mucha gente la elige como su terapia favorita para hacer su trabajo, ¿no? Es muy potente, pero sí que hay que trabajarla bien, ¿no? Podríamos decir. Sí, de hecho escuché alguna vez como que Claudio Naranjo comentó que no era Gestalt el lugar a donde yo fui, ¿no? Y también yo me imaginaba por ahí qué opinaría Fritz Perls con... Yo estaba empezando segundo año en ese momento y primer trabajo para una materia había que hacerlo con normas APA, no sé si sabés lo que son, bueno, unas Sí, sí, normas. sí, claro. Bueno, y yo digo, ¿qué pensaría Fritz Perls, no? Ante eso, digo, como muy Oh, todo estructuradito y todo muy académico, cuando en realidad era experiencia pura desde su 8, si es que era un 8, Fritz Perls. sí, sí, era un 8, eso no cabe duda. También, según el estilo, por ejemplo, la gestal que hacía Pels era muy confrontativa porque a él se le daba bien confrontar, ¿no? Claro. Entonces, digamos, Claudio le da otro enfoque, quizás más, un poco más intelectual, un poco más, ¿no? Y también los libros que escribe de Gestalt el Claudio son distintos. No sé si tú quizás el facilitador que tuviste era muy emocional y por eso había ese ambiente cuatresco que tú defines, ¿no? No, había varios docentes, porque era una escuela que tenías distintos Sí, docentes y sí, sí. distintas materias, pero el clima en general me parecía que era de esa manera. Es como decir, ahí está el mental, ¿viste? Como decía Kurt Cobain, ¿viste? Que decía, se ríen de mí porque soy Sí, diferente, sí. yo me río de ellos porque son todos iguales. Bueno, y yo ahí están, dirías vos, los histéricos, emocionales y sensibles. Claro, claro. Yo te animo a que, no sé, en algún momento de tu vida le vuelvas a dar una oportunidad y a ver si tienes suerte
no sé, tienes una sensación distinta, ¿no? Porque de verdad que yo creo que es muy fértil, ¿no? Lo que es el trabajo gestáltico, pero bueno, se tienen que dar también ciertos factores, ¿no? Para que uno se sienta cómodo y... Bueno, David, un placer. ¿Alguna cosita más que te gustaría comentar? ¿Algún interés? ¿Algo que te mueva de lo que venimos hablando? No sé, yo no me canso, ¿no? De decir que animo a todo el mundo a que quiera ser una mejor versión de sí mismo, a que quiera vivir la vida mejor, ¿no? Y desde luego para mí no hay otro camino o no hay camino más rápido para eso que el autoconocimiento, el desarrollo personal, el trabajo con el carácter, con la personalidad. No sé, desde aquí pues mira, aprovecho para lanzar otra vez este reclamo o este consejo, no sé cómo decirlo, animar, ¿no? A la gente a que emprenda este camino. Eh, Estamos en un momento maravilloso en el sentido de que hay muchísimas opciones, hay miles de caminos, existe la Gestalt, existe las constelaciones familiares, el enneagrama y yo qué sé, tantísimas opciones que seguro que encuentra todo el mundo una que con la que resuena y se siente cómodo para explorar y para poder irse abriendo, ¿no? Yo creo que sí que lo necesitamos como sociedad, tomar conciencia de que la neurosis, ¿no? Es como uno de los grandes males, el gran mal de nuestro tiempo, ¿no? Eh, Decía Claudio Naranjo esta cosa de que la próxima revolución, después de la industrial, la tecnológica, la digital, tiene que ser la revolución de la conciencia. Es decir, llega un momento en el que como sociedad tecnológicamente estamos muy avanzados, pero a nivel humano, no espiritual, estamos en un punto crítico, yo creo. Hay como que no nos encaja, ¿no? No encontramos sentido un poco a la vida que llevamos. Estamos perdidos porque nos falta como este regreso al origen, ¿no? A que en el fondo somos seres humanos y tenemos que vivir desde una humanidad más plena, más conectada, también más espiritual. Y yo creo que no hay otro camino que cada uno se responsabilice de su propia pues, maduración, ¿no? Como ser humano, y así como sociedad vamos a mejor, ¿no? A una sociedad más, más Justo te empática, iba, más amorosa. Dime, dime. no, te iba a preguntar justamente, y lo terminaste nombrando, ¿cuál es tu mirada sobre la espiritualidad en lo terapéutico? Sería, en lo terapéutico concretamente, sería desarrollar el observador interno, ese que te hace ver el personaje, ser compasivo con el personaje, pero a su vez no justificarte en eso que hasta ahora ha sido así para tomar una decisión libre, consciente desde el aquí y ahora, que puede ser nueva, e incluso algo que quizás no hice nunca en mi vida, algo así sería. Son cosas diferentes, pero mi visión es que en esto que tú dices de ir abriendo el carácter, de ir flexibilizando defensas, de poder enfrentarnos a la vida de un modo distinto, yo creo que hay un momento en el que es inevitable, que se nos pone delante que hay que ser también seres espirituales, ¿de acuerdo? Y ahí entra el vivir la espiritualidad como tú quieras, puede ser porque vibras con una religión concreta o simplemente de una forma más sin una religión, simplemente yo vivo la espiritualidad, pero sí que creo, sinceramente, si vamos hacia una integración, hacia ser seres más completos, no podemos ignorar la dimensión espiritual. La dimensión espiritual nos abre a muchas cosas, no sé, como a la admiración por la belleza del mundo, al amor, a esta cosa más como del no juicio. Yo creo que es necesario en un momento del camino plantearnos qué somos, ¿no? Somos seres espirituales, somos, no sé, hay en nosotros una semilla, llámale, no sé, divina, una chispa, algo, ¿no? Eh, Creo que hay que darle espacio a eso en algún momento del proceso se hace necesario. Sí, ¿cuál es el para qué del sufrimiento? Podría ser una pregunta, ¿no? Por ejemplo, sí, Ujú. darle un significado a la propia existencia, ¿no? Es decir, no sé, si nos lo miramos todo como una jungla en la que hay que sobrevivir, parece que hay algo que no termina de cuadrar, ¿no? Justamente vos Se hablabas queda, de la cognitiva conductual y a mí me parece como súper capitalista. Y yo, ojo, cuando yo digo súper capitalista, siempre hablo de lo peor de un mundo y de otro porque yo no soy socialista, pero digo, esta cosa como de superar un trastorno o lo que sea, o
o darle un paliativo, porque incluso muchas veces desde este manual de trastorno, que es el DCM, no te Sí, sí, garantizan sí. una salida, es como darle un paliativo y trabajarlo, ir al psiquiatra como derivación, pero digo, es casi la mirada de tapar el síntoma como puedas y volver a producir, ¿no? Una cosa así, y Sí, 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 tiene exacto, como exacto. carece de espiritualidad, veo yo, de humanidad. Sí, 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 yo creo que ese es el asunto también, ¿no? Que es todo un poco perverso, un poco está alejado, ¿no? De la cosa humana, de la cosa de, ostras, de mirarnos como un ser que tiene una dimensión física, emocional, mental y luego una dimensión espiritual. Aquí cuando hablamos de, porque todos han mencionado ya trastornos psiquiátricos, claro, sí que es verdad que hay trastornos que no tienen una cura, es decir, pero eso no quiere decir que la persona espiritualmente no pueda llegar a trabajarse, ¿no? Y es decir, a contactar con, bueno, lo que decíamos, ¿no? Cómo me miro a mí mismo, cómo me miro la vida, qué sentido le doy a mi vida. Si tengo un trastorno, quizás tengo que convivir con él, pero ¿qué es lo que, por dónde puedo yo florecer? Igual, no como otra persona que no tuviese mi condición, pero puedo encontrar pues una realización en otros lugares. A esto me refiero. Es algo que yo creo que está desatendido, ¿no? En la Sí, sociedad que tenemos. había como una frase en el libro de Rizzo y Hudson, que hablan de la sabiduría del eneagrama, decía como que la clave estaba en la integración entre la psicología y la espiritualidad, ¿no? Como Sí, que sí, 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 sí. cuando vos mirás solo la psicología te quedás en eso, en el trastorno, en la neurosis, en cómo cambiar un pensamiento por otro dentro de la misma mente, y es como un una subpersonalidad, un yo peleando con otro yo que me dice, primero aparece uno que piensa neuróticamente y me hace sufrir. Después aparece otro yo, otra subpersonalidad que me dice, no deberías pensar así, ya a esta altura deberías tenerlo superado, ¿no? Y entonces me quedo peleando en eso, y si me voy demasiado hacia la espiritualidad, puedo quedar en lo New Age, ¿no? En el positivismo, la armonía, Ya, y ya, ya. a veces pasarme tan de rosca que paso a ser violento desde la New Age, Sí, sí, porque sí, sí, sí. menosprecio, esto lo decía Jeff Foster, ¿no? Menosprecio el dolor, la ira, la tristeza, porque bueno, está hablando tu ego, ¿no? Está hablando tu ego, en realidad es una ilusión, es maya y toda esa cosa, ¿no? Entonces la clave es Claro, claro. la integración, ¿no? Sí, 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 exacto. Todo forma parte, ¿no? Y si todo Mm. forma parte, ¿cómo me voy a colocar yo en el mundo? Si soy un ser herido, con ego, que sufro, pero también hay en mí, pues, unos anhelos, unas potencialidades, no sé, una necesidad de encontrarle un sentido. Bueno, ¿cómo me voy a manejar con todo esto? Que no es ninguna tontería, ¿no? Pero en todo caso, Mm. vamos a darle espacio a todo y vamos a mirarnos como un ser que tiene todas estas dimensiones. Quizás ahí haya más posibilidad de llegar a un punto, no sé cómo decirlo, de paz con la vida o de sentirme yo que me he realizado, ¿no? Mm. Sí, es como eso. Ver el personaje desde afuera, ser compasivo con la parte más neurótica y ser consciente de que existe un libre albedrío desde el cual puedo matizar muchísimas veces ese personaje. O sea, es como Sí. que estoy dentro de unas fronteras, pero dentro de esas fronteras hay un montón de libertad para jugar, ¿no? Yo estoy convencido de que tenemos poder para cambiar, para transformarnos y como mínimo intentar llegar lo más lejos que podamos en este camino de ser pues, más sanos, más completos, ¿no? También hay muchas fuerzas que juegan en nuestra contra, pero lo que no, yo veo que es una tragedia, es el que no nos pongamos en este camino, podríamos llamar de autosuperación o de apuntar hacia algo más elevado, ¿no? Mm. Sí, es como si uno colocara en lugar de artista y pudieras darse cuenta de que la obra se puede recrear constantemente y que los grandes genios pudieron haber sido unos grandes fracasados. ¿Por qué? Porque todos tenemos la materia prima neurótica que si la dejamos estar, nos puede comer, ¿no? Y si todo el tiempo tratamos de sacarle provecho a eso, de recrearlo, de canalizarlo, de llevarlo para el lado que le conviene a mi Sí, existencia, de conectar con la sí, 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 virtud, sí. todos podemos ser grandiosos a nuestra manera, ¿no? Claro, exacto. Tú decías lo del artista, ¿no? Pues yo creo que todos somos artistas o artífices de nosotros mismos, es decir, nuestra obra somos nosotros mismos. Entonces, Mm. no sé, vamos a ofrecer al mundo, a nuestros hijos, a nuestras relaciones, ¿no? Eh,
la versión más pulida de nosotros mismos, ¿no? Yo lo veo como un objetivo que merece la pena, sinceramente. Buenísimo, me encantó, David. Después más adelante veremos si hacemos otras bajo otro pretexto, otro título, otro tema. Yo encantado, me encanta hablar, ya lo ves. Un placer. Nos vemos, David. Un Que placer, estés bien. Ignacio. Muchas gracias. Te Muchas mando un gracias. abrazo. Un abrazo para vos.